Hola, bienvenidos a este tercer devocional de la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos estudiando la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, la cual es narrada en el Evangelio según Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. El devocional anterior analizábamos la importancia y lugar que guarda la ley moral en la vida del creyente. En este y los siguientes podcasts escucharemos algunas aplicaciones de la ley en la vida práctica. Te invito, si tienes tu Biblia a la mano, me acompañes en la lectura de hoy en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26 dice de la siguiente manera: Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Probablemente has tenido la oportunidad de compartir tu fe con alguna persona a tu alrededor, un vecino, algún familiar, compañero de la escuela, una amiga. En mi experiencia, cuando trato de exponer lo que la Biblia dice de quiénes somos en nuestro interior, cuál es nuestro problema, inmediatamente la mayoría de la gente pone una barrera para justificarse. He escuchado declaraciones como las siguientes: yo no soy tan mala o malo, no robo, nunca he defraudado a alguien, nunca he matado a nadie. Por lo tanto, no soy tan malo, no soy tan mala. Nunca he matado. La sociedad tiene una perspectiva de la maldad muy distinta a la que enseña la Escritura. Piensan que por no hacer un mal o causar un daño grave a otro, ya no se es tan malo. Es decir, porque nunca he matado, no soy tan malo. Los grupos religiosos en la época de Jesús, como los fariseos, habían enseñado un cumplimiento externo de la ley. Habían provocado en sus seguidores un compromiso, pero solo se trataba de un compromiso superficial, una obediencia externa, impulsada más por el temor, por el miedo al castigo, que por una obediencia humilde y reverente. Leemos en el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal.
al juicio del tribunal. Es interesante que en los siguientes versículos, es decir, versículo 22, Jesús vuelve a mencionar los términos juicio y tribunal, así como el término consejo. Luego, los versículos 25 y 26, leemos términos como denuncia, juzgado, juez, guardia, cárcel. Y en el último versículo, el 26, habla de pagar hasta el último centavo como el resarcimiento del pago a manera de castigo. Varios términos forenses observamos en este pasaje. La aplicación de la justicia, el juicio y tribunales. Dios había dado a su pueblo un procedimiento a seguir en el caso de un homicidio, que es el tema que trata Jesús en este pasaje. Dios había hablado, ya sea o se tratase de un homicidio doloso, o mejor conocido como intencional, o un homicidio culposo, o mejor conocido como no intencional. Esto lo puedes leer en el libro de Números, capítulo 35, versículo 9 al 34. Es un pasaje largo que te invito que después puedas ir a tu Biblia y leerlo y enriquecer aún más esta enseñanza. El pasaje de Números 35, 9 al 34, podemos sintetizarlo en tres breves puntos principales. El primero de ellos se trata de el homicida que mató de manera intencional. Ese agresor sería sentenciado a muerte. El pariente más cercano de la víctima podría hacerse justicia matando al agresor. Si alguien mató a otro por accidente o sin intención, se asignarían ciudades de refugio, es decir, lugares donde podría huir el homicida sin intención y recibir un juicio con las pruebas que testifiquen, ya sea a su favor o en su contra. En este juicio se nombraría un consejo de ancianos que analizarían las pruebas y emitirían un veredicto o sentencia. Nadie, este es el tercer punto en este pasaje de Números, nadie sería juzgado a muerte sin un juicio ante los ancianos o el consejo de la ciudad de refugio donde se encuentra y sin el testimonio de varios testigos. En ocasiones la sentencia sería que el homicida permanecería encerrado en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Si el homicida salía de las puertas de ciudad de refugio, existía la oportunidad de que el vengador de la sangre de su víctima pudiera hacerse justicia con sus propias manos. Desde esta perspectiva, podemos entender que se provocaba bastante temor en el quebrantar el mandamiento de no matarás, pues el castigo en la mayoría o en varios de los casos sería la muerte. Probablemente los fariseos enfatizaban más en su enseñanza el castigo, el juicio, que el aprecio voluntario y obediente al mandamiento. Jesús, citando lo que habían escuchado el pueblo, ahora
cambia el rumbo tradicional de la enseñanza de estos religiosos, haciendo uso de la didáctica de su tiempo, diciendo: ustedes han oído de sus antepasados esto, pero yo les digo, descubriendo Jesús que hay una enseñanza más profunda en estas palabras, en este mandamiento, y tratando asuntos del corazón. Versículo 22 dice así: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Aunque sabemos que las consecuencias de dar muerte a otra persona son devastadoras y el castigo es terrible, Jesús se concentra en prácticas pecaminosas que son constantes en nosotros, los seres humanos. Habla del enojo, es decir, aquella molestia y en ocasiones sin razón hacia otra persona. Luego, como manifestación de tal enojo o molestia, vienen los insultos y hasta las maldiciones hacia otra persona. Expresiones que denotan odio hacia otros. Algo que Jesús lo equipara al homicidio, pero en el interior del hombre. ¿Cuántos no hemos fallado en esta enseñanza? Por ejemplo, cuando alguien se coloca al principio de la fila en el súper, nuestro corazón se molesta y en ocasiones llegamos a exigir nuestro derecho. Cuando otro auto, por ejemplo, de manera deliberada comete una imprudencia en nuestra contra. Cuando al vecino le va mejor que a nosotros. Cuando alguna persona que a nuestro punto de vista es un inepto y percibe mejor salario que el nuestro. Cuando en el corazón guardamos odio, estamos matando con nuestras palabras. Estos solo a manera de ejemplos ilustrativos. Pero ¿qué en el caso de aparentemente ser responsables, ya sea de manera activa o pasivamente, de ofensas hacia nuestros hermanos, hacia otras personas? ¿Qué tal el siguiente asunto que Jesús tratará? Los conflictos no resueltos. Eso menciona los versículos 23 al 25. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús menciona el caso hipotético de aquel buen creyente que viene al altar del Señor, al templo del Señor, a presentar su ofrenda a Dios. Frente a todos los que lo miran, parece que todo está bien. Pero esa persona sabe en su corazón que su hermano tiene algo contra él. Jesús enfatiza
arréglate inmediatamente. No sea que vengan consecuencias posteriores. Jesús invita activamente a buscar a nuestros hermanos y solicitar su perdón antes de presentar nuestra ofrenda. Evitemos el juicio. Algo muy práctico es esta enseñanza, algo que requiere valentía, prudencia, pero también que requiere acción. Las ciudades de refugio tenían una razón de su existencia, pues en ellas se conservaba la vida de alguien que merecía la muerte por su delito. El mandamiento de no matarás tiene una ordenanza estricta de manera directa. De manera directa nos dice que no debemos quitar la vida a nadie. A la luz de la misma ley, también observamos otra aplicación, la cual se traduce no solo en no quitar la vida, sino en buscar las maneras de conservar o preservar la vida de otros. Jesús, conociendo el corazón humano, sabe a perfección que el odio mata. Las palabras hirientes matan a otros, que la falta de perdón mata nuestra vida y la de otros, que las relaciones hostiles o las relaciones no pacíficas nos matan y matan a otros. ¿Cómo es entonces que tú y yo podemos vivir a las alturas con Jesús en lo que dicta este mandamiento? Entendiendo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús cumplió perfectamente el mandamiento de esta ley, no matando a nadie. Jesús decidió e impulsó el dar vida a otros, convirtiéndose él mismo en ese refugio salvador para el que merecía la muerte. Él mismo se presentó en lugar del homicida para recibir el castigo que él merecía. Jesús pagó el castigo muriendo en la cruz. Es decir, que Jesús, para darnos vida y cumplir con este mandamiento de no matarás, tuvo que ir a la cruz a morir por el pecador. Solo al experimentar tan infinita gracia es que tú y yo podemos ser puestos en capacidad de perdonar, amar, tolerar y buscar la reconciliación. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra y por la enseñanza y las hermosas palabras que de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, tenemos en tu santa palabra. Ellas nos impulsan, Señor, a no justificarnos, sino a ver nuestra necesidad de ti. Tal vez, Señor, con nuestras palabras, pensamientos, tal vez, Señor, hemos traído más muerte que vida. Te pedimos perdón y pedimos, Espíritu Santo, que transforme nuestros corazones, que nos des la capacidad de mirar la grandeza de la gracia de Cristo revelada en la cruz y que podamos ser instrumentos de amor, de perdón, de tolerancia. Que no tardemos, Señor, en buscar la reconciliación con nuestros hermanos cuando necesitamos, Señor, acción. Pedimos que nos bendiga, Señor, y que nos ayudes en estos devocionales a ser transformados por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Nos vemos en la próxima sesión en el devocional número 4.